La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Bien, buenos días. Buenos días. Todos escuchan bien eso ahí. Gracias, Vic. Buenos días. ¿Están escuchando bien allá atrás? ¿Sí? ¿Escuchan bien? Qué bien. Bueno, bienvenidos todos a nuestra celebración. Qué bueno verlos. ¿No les parece? Qué bueno encontrarnos una vez más. Qué belleza, hermanos, es cantar juntos como iglesia. Gracias al Señor por lo que ha hecho de nosotros su pueblo, su iglesia, ¿cierto? Y bueno, hermanos, quiero invitarlos para que tomemos ahí un momentico y ahí si tienes tu celular lo podemos poner en silencio para evitar distracciones y tomemos un momento para orar, para pedir al Señor que nos bendiga en este tiempo en el que vamos a reflexionar en su palabra, ¿sí? Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos hable. Señor, solo tú eres santo. Santo, santo. Solo tú eres digno, Señor, de recibir toda la gloria, la honra y el poder. Te adoramos, Señor. Y gracias, Señor, por el privilegio que le das a hombres y mujeres pecadores como nosotros, Señor, de disfrutar de un Dios como tú, de alegrarnos en un Dios como tú, de ser conocidos por alguien como tú, Señor. ¡Qué belleza! Gracias, Señor. Queremos pedirte, Señor, que nos bendigas en esta mañana con tu palabra, que nos hagas el bien con tu palabra, Señor. Sí, Señor, danos oídos atentos a tu palabra. Que mientras estemos escuchando tu palabra, Señor, estemos pensando esto que tiene que ver conmigo, cómo esto me está hablando a mí. Sí, Señor, danos oídos atentos a tu palabra. Enséñanos, alienta a la iglesia, anima a la iglesia, Señor. Enséñanos tu palabra, Señor. Eso queremos pedirte en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Amén. Muy bien, hermanos, un nuevo año que comienza, y pues con el comienzo del año nuevos retos, ¿no? Nuevos desafíos, nuevos planes. Empiezan a levantarse estos nuevos planes de, bueno, este año sí voy a ir al gimnasio, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿quiénes ya han estado pensando en ese tipo de planes? A ver, ¿quiénes? ¿O no? ¿O nadie? Vea. Vea que sí, ¿no? Entonces, varios empezamos a pensar, no, este año sí es el año del inglés. En febrero empiezo. Vea pues. ¿Cómo? Otros no, en marzo, tal cosa. En fin, nuevos retos, nuevos desafíos, para algunos en el estudio, otros en el trabajo, otros en la familia. Tal vez también, bueno, no tan nuevos desafíos, sino más bien antiguos desafíos, tal vez cosas que nos propusimos el año pasado o hace algún par de años y no las alcanzamos y bueno, pero este año sí. Y bueno, la realidad tal vez de nuestras propias flaquezas, debilidades. Y yo quisiera invitarte a pensar por un momento, hermano, ¿cuál creerías que es la mayor necesidad con la que encaras este año? ¿Cuál es la mayor necesidad con la que estás encarando este año? Lo que más estás requiriendo de parte de Dios para este año. Ahí para que cada uno tal vez tomemos un tiempo ahí para meditar en eso, ¿sí? Y pues ya que tú eres hijo de Dios, ¿sí? Le hablo principalmente a aquellos hermanos cristianos, creyentes.
si tú eres un hijo de Dios, pues ¿cómo es que deberíamos encarar esos desafíos, esas necesidades, esas expectativas, ¿no? A veces nos hacemos expectativas muy altas, ¿no les parece? Uy, no, este año, mejor dicho, voy a alcanzar el nivel top del inglés, ¿cierto? A veces nos hacemos expectativas muy altas. ¿Cómo deberíamos como creyentes encarar esas expectativas, esos planes, esos desafíos que tenemos para este nuevo año? Y quiero invitarlos para que abordemos parte de esa pregunta en el capítulo 8 de la carta a los Romanos. Así que ánimo, hermano, abre ahí tu Biblia. Vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 8. Y con la idea de tener un poco más de contexto de lo que ha estado hablando Pablo en este capítulo, Pablo habla acerca de la obra del Espíritu Santo en el creyente y nos recuerda que no hay condenación para quienes, ¿lo recuerda? Para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Que aquellos en quienes mora el Espíritu Santo ya no viven según los deseos de la carne, sino según los deseos del Espíritu. Es correcto. Y cómo el Espíritu mismo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos cómo orar o qué pedir, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y justamente quiero que empecemos a leerlo desde ese versículo, aunque nos vamos a concentrar desde los versículos 31 al 39. Pero para tener un poco más de contexto de lo que está hablando Pablo, leámoslo desde el versículo 26. Y dice así el texto: de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Y aquí van los versículos en los que nos vamos a concentrar en esta mañana, hermanos. Versículos 31 en adelante. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús,
Señor nuestro. Qué belleza la palabra del Señor, ¿no? Oiga, este es de ese tipo de textos que uno lee y ya uno como que con la sola lectura quedó llenito. Qué belleza la palabra del Señor. Muy bien, hermanos. Si Dios es por nosotros. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros. Y lo primero que deberíamos respondernos frente a toda esta serie de preguntas que está ahí planteando Pablo es: ¿quién es este Dios? Si Dios es por nosotros. ¿Y quién es este Dios? Sé que conocemos muchas cosas de Dios y a la vez nos quedaríamos cortos en unos pocos minutos para describir todo lo que Él es. Y debemos responder esta pregunta a partir de la Biblia y a partir de lo que Él mismo dice de Él. ¿Sí? Él se describe a sí mismo en Éxodo capítulo 34, dice que Él es un Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. En Isaías 46:9 dice, por ejemplo, yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Hermanos, este es el Dios que la Biblia nos dice que Él llama las cosas que no son como si ya fuesen. Lo recuerdas en la creación, que Él dice sea la luz y es la luz. Sea esto y se hace. Él es el Dios que tiene el poder para perdonar pecados y para traer a la vida a un hombre muerto, literalmente, y también muerto en delitos y pecados, y lo trae a la vida. Este es el Dios de quien estamos hablando. Él es el Dios a quien Romanos describe como aquel cuya ira se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad, como está en Romanos 1:18. Pero también Romanos lo describe y dice él que demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún ¿qué? Pecadores. Hermanos, es que somos eso, pecadores. Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Es el Dios que se describe en el capítulo 8 como aquel que predestinó a sus hijos. Y a aquellos que predestinó los llamó y los justificó y les glorificó con el propósito de ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Este es el Dios de la Biblia, hermanos. Este es el Dios que está por ti y por cada uno de sus hijos y por la iglesia, Dios está por nosotros. Ahora, cabría también la pregunta, bueno, ¿y qué significa eso de que es por nosotros? ¿Qué quiere decir ese por nosotros? Y el doctor J.I. Packer, en su libro Conociendo a Dios, dice que esa palabra por nos hace pensar en que Dios está en una relación de pacto con su pueblo. ¿Lo recuerdan con el pueblo de Israel que Él entró en una relación de pacto en el que Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo? Y en el que el Señor entonces se comprometía a sostenerlos y a guiarlos y a protegerlos y a suplir sus necesidades. Podríamos, digámoslo, enmarcar todo eso en que Dios iba a cuidarlos, a cuidar a su pueblo, a cuidar a su pueblo. A cuidar a su pueblo, vea pues. Vea. Ahí está el pueblo, ahí está el pueblo. Bueno, parece ser que es que los chicos de comunicaciones están intentando algo ahí nuevo. Ya ustedes ven, chicos, y tal vez eso distrae mucho, dejan ahí la otra plantilla, chicos. Gracias, Checho, gracias, Checho. En fin, hermanos, Dios cuidaría de su pueblo. Y esto, hermanos, Dios está por nosotros, forma la base y el fundamento para las preguntas que Pablo va a plantear a continuación. Pero es necesario que tú recuerdes, Dios es por nosotros. Dios está de tu lado. Dios no nos ha olvidado ni pasa por alto nuestras necesidades
o nuestras debilidades, que somos pecadores. ¿O hay alguien aquí que no sea débil? ¿Cierto? Todos somos débiles, somos pecadores. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra del Señor. El Señor nunca abandonará a sus escogidos. Si como seres humanos nos resulta difícil, hermanos, pensar en que un padre abandone a su hijo, ¿cierto? ¿Cierto? Ahora imagina cuánto más el Señor no va a estar por sus hijos, por su pueblo, cuidándoles, sustentándoles. Así que, hermanos, teniendo presente ese cuidado de Dios, ahora entonces se nos hace pensar en la forma en que Dios nos proveerá todo lo que necesitemos. Todo lo que necesitemos. Observémoslo ahí en el versículo 32. Versículo 32, el que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? El que no negó ni a su propio Hijo. Y nos tendríamos también que hacer la pregunta, bueno, pero ¿quién es este Hijo? ¿Y qué es lo que este Hijo significa para su Padre? Y justamente debemos responder esa pregunta en la Escritura. Este es el Hijo, hermanos, a quien la palabra describe como aquel en quien el Padre halla su deleite. Así lo describe nuestro hermano John Piper en este libro, Los deleites de Dios, que se lo recomiendo. Si lo puedes obtener, será un muy buen recurso para ti, Los deleites de Dios, y que nos enseñará también en qué es lo que nosotros como cristianos debemos deleitarnos. Los deleites de Dios. El Hijo es aquel en quien el Padre halla su complacencia, su alegría, su deleite. ¿Lo recuerdas en el monte de la transfiguración, como lo dice Mateo 17? Cuando estaban Jesús, Pedro y Jacobo, y delante de ellos Jesús se transfiguró. Y dice el texto en Mateo 17:5, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Blancas como la luz. Y de repente una voz que salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado, en quien yo estoy complacido. Otra palabra podría ser en quien yo encuentro mi deleite. Y dice, óiganlo a Él, dice el Padre. Mateo 12:18 dice, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Mateo 11:27 dice, todas las cosas me han sido entregadas, está hablando Jesús. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, habla del resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo. Dice que es la imagen de Dios. Hermanos, otra vez nos quedaríamos cortos en definir a nuestro Señor, a Jesús. Pero de forma muy breve podríamos decir, este es un Hijo amado. Este es un Hijo amado. Este es un Hijo en quien su Padre se deleita profundamente, en quien su Padre se complace, halla su deleite. Y también deberíamos recordar, hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Porque estaba diciendo que entregó a ese Hijo, ¿por quién? Por nosotros. Y también valdría la pena recordarnos, ¿quiénes somos nosotros? ¿Cómo nos describe la palabra? ¿Qué somos? Pecadores, Camilo. Pero también debemos recordarnos, somos justos, una realidad del creyente, justo y a la vez también pecador. Pero el Señor muestra su amor en que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Dios nos ha perdonado, nos ha dado lo mejor que tiene, hermanos, pensando en esto que acabamos de decir del Hijo. Todas las demás cosas, hermanos, no son comparables con Cristo. ¿Cómo así? Claro, hermanos, mira el texto ahí en el versículo 32. Y justamente ahí hay una palabra, una conjunción que nos ayuda a pensar en lo valioso que es el Hijo para el Padre. Donde dice, el que no negó ni a su propio Hijo.
ni. Es decir, nos hace pensar en que no hay nada más por encima de Él que el Padre nos pueda dar. El mayor tesoro que el creyente puede tener es Cristo. Hermano, tu mayor tesoro, que sea Cristo, hermano. Que sea Cristo. Y justamente si el Padre no negó ni a su propio Hijo, a sus escogidos, ahí se levanta la pregunta que precisamente nos da el texto. ¿Cómo no les dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Ahora, algunos piensan que esta es una especie de cheque en blanco, ¿no? Bueno, ahora puedo pedir lo que quiera. Bueno, no. Justamente aquellos a quienes el Padre conoció de antemano y predestinó y llamó y justificó y glorificó, a ellos también el Padre les está enseñando a pedir las cosas que son propias de su voluntad. Incluso si no supiéramos qué pedir, como lo leímos más atrás, dice que el Espíritu intercede por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios. Justamente el Señor en su palabra nos está enseñando cómo pedir, qué pedir. Incluso en nuestras debilidades, si no supiéramos cómo orar, el Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu Santo intercede por ti, hermano. Y quisiera animarte a pensar por un instante, hermano, ¿qué necesitas que Dios provea para ti este año, hermano? ¿Qué necesitas de parte de Dios? Para que justamente, confiados en lo que el Señor nos está diciendo, que ni siquiera a su propio Hijo Él negó, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Tomemos un momento para pensar eso. ¿Qué hay? ¿Qué necesitas que Dios te provea para este nuevo año, hermano? Incluso, ¿por qué no decirlo? Aún en las cosas materiales. Sabemos que es Dios quien nos sustenta, quien nos provee. ¿Qué necesitas que el Señor te provea este nuevo año, hermano? Salmos 37, 25 nos recuerda: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Si aún en el Señor, hermanos, en su inmensa sabiduría, tuviese que pasemos por necesidades, Él será fiel en sostenernos, en cuidarnos y en proveernos, hermanos. Porque Dios es por nosotros. Por nosotros. ¿Qué necesitas, hermano, que el Señor te dé para este nuevo año? Yo quisiera de pronto darte algunas ideas. Tal vez alguna decisión por tomar. Y no tienes claro: ay, Señor, ¿yo qué hago? Tengo estas dos decisiones enfrente y no sé qué hacer. No tengo claridad. Señor, dame claridad. Tal vez necesitas de parte del Señor paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia, hermanos? Tal vez sabiduría en la educación de tus hijos. Tal vez necesitas crecer en el temor del Señor. Crecer en dominio propio. Tal vez necesitas un empleo o fortaleza. ¿Qué necesitas, hermano? La guía del Señor. Hermanos, y si tú eres un hijo del Señor, si tú eres una hija del Señor, hermano, como lo dice Juan capítulo 10, es el privilegio, hermanos, de cada oveja del Señor escuchar la voz de su buen pastor. Como lo recuerda Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Es el privilegio de cada creyente, de cada oveja del Señor, escuchar la voz de su buen pastor. Te haré entender el camino por donde debes andar, nos recuerda la palabra. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Todas las cosas. Hermanos, no desestimemos una oración por corta que sea. Y ahí,
en lo que tal vez ya el Señor te ha guiado, ¿qué necesitas de parte de Él? Roguémosle, Señor, mira esto que estoy necesitando para este año. Por favor, Señor, provéeme esto. Dame esto, Señor. Conforme a tu voluntad, te lo pedimos, Señor. Amén. Muy bien, hermanos. Pero Pablo continúa realizando una serie de preguntas, ¿no? Lo ve ahí en el texto. Todas esas preguntas que plantea Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condena? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Preguntas. Y si en lugar a dudas hay alguien que acusa a los hijos de Dios, ¿lo recuerdas? ¿Cómo se le describe a él en la Biblia? ¿Quién es el que nos acusa? Satanás. Satanás está acusándonos. Ay, hermanos, pero lo que podemos decir en primera instancia, hermanos, es que nadie puede revocar el veredicto de Dios para con sus escogidos. El veredicto. Tú notas en el texto justamente ese elemento, que es un elemento como del derecho, ¿no? Justicia. Pero antes de eso está la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Es que son escogidos de Dios, de Él. Esta mañana pensábamos, a ver, ¿quién de pronto me puede dar un director técnico de algún equipo de fútbol? Pues que sea, mejor dicho, muy bueno, o sea, un buen director de fútbol. A ver, ¿quién? Maturana, a ver, ¿quién más? ¿Quién? ¿Ancelotti es de qué equipo, Pipe? Es en un equipo de Europa, Ancelotti. Es correcto. Y ese director técnico escoge a sus jugadores. ¿Quién se va a atrever a decirle, no, hermano, pues ¿por qué escogí a sus jugadores? No, es que estamos hablando de un buen director técnico. ¿Quién lo va a acusar si fue él quien los escogió? ¿Quién te va a acusar, hermano, si es Dios quien te ha escogido? Y si es Dios el que te ha declarado que eres una persona justa delante de Él. Hermanos, esta es la belleza del Evangelio de la gracia. Que tú y yo no merecemos ser llamados justos, pero que el Señor por su gracia te otorga la justicia de su Hijo Jesús. ¿Quién te puede acusar si es Dios el que te declara justo o justa? Nadie te puede acusar. Hermanos, si tomemos un momento para pensar, hermano, muchas veces, tal vez cuál es la voz que más nos acusa? ¿O qué es lo que nos hace sentir más condenados delante de Dios? Piensa para ti mismo eso. Ay, sí, cuando son esos momentos donde yo me siento como que, uy, no, mejor dicho, no, no merezco el amor de Dios. No, o sea, bueno, y en realidad no lo merecemos, esa es su misericordia. Pero ¿qué es lo que te hace sentir tal vez más condenado delante del Señor? Tus propias debilidades, tus pecados, tus flaquezas. Y el Señor nos quiere dar la certeza, hermanos, de que Él ya nos ha declarado justos delante de Él, de que ya estamos en paz con Él. Es decir, la declaración de que Él nos ha hecho justos, que estamos en buenas relaciones con Él, que ya no estamos sujetos a condenación a causa de nuestros pecados. Y quien hace esto posible solamente es Dios. Nuestra justicia depende de Él. Él en su inmensa misericordia y sabiduría nos imputa, nos da, nos otorga la justicia de su Hijo a nuestro favor, a tu favor se te cuenta. La justicia de Jesús se te cuenta a ti, hermano, a tu favor. Y si esto lo hace Dios, hermanos, ¿quién puede cambiar ese veredicto? Yo declaro a Cledi justa. Yo declaro a Sergio justo. ¿Quién puede cambiar ese veredicto? Nadie, hermanos.
Hermanos, es justamente el evangelio de la gracia que nosotros queremos vivir y disfrutar. ¿Lo has leído ahí en ese afiche que tenemos? Que queremos ser una familia que vive y disfruta el evangelio de la gracia de Cristo. Hermanos, y no un evangelio de, bueno, la obra de Cristo más mi buen comportamiento, la obra de Cristo más mis buenas obras. No, es la suficiencia de Cristo como tu Salvador y como quien te hace justo delante del Padre, hermano. Cristo y solo Cristo. Ahora, hermanos, debemos hacer la aclaración. Este no es un permiso entonces para dar rienda suelta a nuestros pecados y a nuestras debilidades humanas. No, sino que justamente a aquel a quien el Señor predestinó y llamó y justificó, como todos nosotros desde nuestro nuevo nacimiento estamos siendo santificados. Estamos caminando hacia el propósito para el cual justamente el Señor nos llamó, para ser hechos ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. ¿Quién nos condenará, hermanos? Es Cristo, este Hijo amado, quien murió por ti, quien murió por nosotros. Y como lo dice el texto, Cristo, Jesús, es el que murió. Sí, como queriendo decir, esto es verdad. Y dice más aún, Cristo Jesús es el que resucitó en el versículo 34. Cristo Jesús es el que además está a la diestra de Dios. Cristo Jesús es el que también intercede por nosotros. Por nosotros. Como lo dice, hermanos, Romanos capítulo 8, versículo 1. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, hermanos. Hermanos, toda la Trinidad está por nosotros. Cuando el texto dice Dios es por nosotros, toda la Trinidad está a nuestro favor. Y quiero animarte a ver eso a la luz del texto. Miremos esta tabla, hermanos. La Trinidad en Romanos 8, capítulo 8, en el versículo 13, el Padre envió a su Hijo, condenó el pecado, da vida a los creyentes por su Espíritu en ellos. Conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Esto es algo que hace Él. Pero también dice que Él es por nosotros. Es decir, Él está de tu lado, cuidándote, sustentándote, dándote todas las herramientas para encarar la vida. Pero el Padre también dio a su Hijo en el versículo 32. Versículo 33, Dios es el que justifica y nos ama. El Hijo, Él está en los creyentes. Dice en el texto que acabamos de leer, murió, resucitó, intercede a la diestra del Padre por los creyentes, por nosotros. Y en los versículos 35 y 39, nos ama. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Pero el Espíritu Santo también está a nuestro favor, es por nosotros. Dice que mora en los creyentes en el versículo 9. Él guía a los creyentes, versículo 14. Y da testimonio al espíritu de los creyentes, de que somos creyentes. Dice que si como que estamos dudando, ¿y será que sí soy hijo o no? Dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Pero también dice que nos ayuda en la debilidad e intercede por los creyentes. Y como me lo recordaba ahorita Parme, ¿y cómo intercede por los creyentes? ¿Lo notaste en el texto? Con gemidos indecibles. Es decir, que no se pueden describir. Eso es lo que hace. Mira la preciosa obra de la Trinidad. Por ti, por nosotros, sustentándote, cuidándote. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, a lo largo de este año, en los diferentes matices que podamos experimentar en la vida, en nuestros éxitos o nuestros fracasos, en aquellas decisiones que tomemos y tal vez acertemos o tal vez no, recordemos, Dios es por nosotros. Y nada me podrá apartar del amor del Señor, que es en Cristo Jesús.
en la enfermedad o en la salud. Esto parece como que fuera un matrimonio, ¿no? En la escasez, hermanos, en lo que tú consideres que eres fuerte, pero a la vez también en lo que tú veas tu propia debilidad. Recuérdate a ti mismo el Evangelio. Dios es por mí. Dios está de mi lado. Recuérdate esto a ti mismo. Eso es algo que hermanos muy estudiosos nos han animado a pensar. Predícate el Evangelio a ti mismo. Dios es por nosotros. Nada me podrá apartar del amor del Señor que es en Cristo Jesús. Nada. Hermanos, y quiero justamente leer para ustedes una estrofa de un himno de un hermano que se llama Augustus Toplady. Bueno, me disculpan si no lo pronuncié bien el apellido. Toplady. Que justamente nos recuerda aquí nuestro hermano J.I. Packer. Dice así las estrofas de este himno. ¿De dónde este temor y esta incredulidad? ¿Acaso el Padre no afligió a su Hijo sin mancha por mí? ¿Acaso el justo juez de los hombres me condenará por esta deuda de pecado que fue cargada sobre ti? Has hecho expiación completa y has pagado hasta el último centavo todo lo que debía tu pueblo. Tu ira no puede descargarse sobre mí si estoy amparado en tu justicia y he sido rociado con tu sangre. Si tú has procurado mi absolución y libremente has soportado en mi lugar la plenitud de la ira divina, Dios no puede requerir pago dos veces. Primero de la mano de mi ensangrentado fiador y luego de la mía. Vuélvete, por lo tanto, alma mía, a tu descanso. Los méritos de tu gran sumo sacerdote han comprado tu libertad. Confía en su sangre eficaz y no temas ser desterrado por Dios, porque Jesús murió por ti. Qué belleza ese himno, hermano. Y de esta forma, hermanos, llegamos entonces a una conclusión, que justamente cuando alguien quiere convencernos de algo, pues nos hace como preguntas, ¿no? Pero ¿y usted no se acuerda que tal cosa? Y que yo fui el que... Y no se acuerda que... Para llevarnos a una convicción. Justamente el Señor, por medio de esas preguntas que nos ha planteado en el texto, nos quiere llevar a esta conclusión, o mejor, a esta convicción divina. Que ninguna cosa creada, hermanos, nos podrá separar del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, hermanos, nada. Como lo está planteando en el versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Hermanos, y pensemos y recordemos el contexto en el que se estaba escribiendo esto. Roma, el primer siglo, el imperio romano. Un imperio, que estaba sometiendo al pueblo. Que aquellos que justamente no adoraran al emperador eran muchos de nuestros hermanos en la iglesia del primer siglo, hermanos, estaban siendo expuestos a persecuciones, a tribulaciones, a las fieras. E imagina un hermano experimentando eso. ¿Qué podría pensar a la luz de este texto? Ay, Señor, ¿será que es que tú no me amas? Señor, ¿será que es que tú me has olvidado? Y Pablo le escribe a sus lectores para recordarles: ¿qué te podrá apartar del amor de Dios en Cristo Jesús? Tribulación, hambre. Nada, hermano, te podrá apartar del amor del Señor, que es en Cristo Jesús, tu Señor. El amor de Cristo, hermanos, es un amor que te provee todas las cosas. Es un amor que te hace una persona justa delante de Él.
Es un amor que te salva y es un amor que es suficiente para que tú puedas encarar este año, las decisiones, los proyectos, los planes, las expectativas que tienes. El amor del Señor es suficiente para sostenerte este año, hermanos. Ante lo que puedas enfrentar este año, ante los aciertos o desaciertos de las decisiones, ante tus frustraciones, aun las frustraciones que podamos experimentar, ay, pero ¿por qué esto no me salió así? Ante la realidad propia de tus debilidades, hermano. La palabra del Señor nos recuerda, nada te podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que no negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no te dará juntamente con Él todas las cosas, hermano? ¿Quién te podrá apartar del amor de Cristo? ¿Quién, hermano? Si Cristo está por ti, por nosotros. ¿Quién te podrá apartar del amor de Cristo si Cristo se entregó por nosotros, como lo acabamos de ver en el texto? ¿Quién te podrá apartar del amor de Cristo si Cristo es quien intercede por ti? Nada, hermanos. Y con eso en mente, hermanos, que el Señor nos bendiga en este nuevo año. Que el Señor te aliente y te anime y te guíe en medio de lo que ya este año puedas estar pensando, deseando, teniendo en mente, que puedas recordar, Señor, tú no escatimaste ni siquiera a tu propio Hijo. ¿Cómo no me habrás de dar todas las cosas juntamente con Él? Y gracias, Señor, porque lo que encare este año, nada me podrá apartar de tu amor. Nada, Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por amarnos, Señor. No merecemos ser amados por ti, Señor. Está la belleza, Señor, del Evangelio. Está la buena noticia, Señor, del Evangelio. Que aunque no lo merezcamos, Señor, nada nos podrá apartar de tu amor. Que aquel que no negó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, habla ahí con tu Señor. Tienes un Dios rico en misericordia, que te ha justificado, que ha hecho la paz contigo, que está por ti, por nosotros. Expon ante Él esas súplicas profundas de tu corazón, de lo que necesitas para ti, para tu hogar, para tus hijos. Los planes, los proyectos, los anhelos del corazón. Ahí está tu Señor, habla con Él. Que el Señor nos bendiga. Bendito Señor. Qué inmensa sabiduría la de nuestro Señor. Los que conoció de antemano, los llama a Él para que disfruten de Él.
los justifica, los glorifica, les provee todo lo que necesiten y hace que nada ni nadie los pueda apartar de su amor. Gracias, Señor. Te bendecimos. En tus manos, Señor, queremos poner los proyectos, los planes de este año, Señor. Guíanos, Señor. Gracias porque nos permites escuchar tu voz. Es el privilegio de cada oveja escuchar la voz de su buen pastor. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Y gracias por la confianza y la convicción que nos das de que tú nos darás todo lo que necesitemos, Señor, y que nada nos podrá apartar de tu amor en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Hermano, no te distraigas aún. Continúa ahí meditando en la palabra del Señor. Continuemos ahí en oración, rogando a nuestro Padre. Y alabemos al Señor.